Bienvenidas y bienvenidos al último día del Encuentro Intergeneracional en Construcción de la Vejez. El día de hoy tenemos el tema Infancias y la Vejez. Y para comenzar el día, les cedo el micrófono a la licenciada Luz María Juárez. Muy buenos días a todos y todas. Bienvenidos a este último día del Encuentro Intergeneracional 2020 en Construcción de la Vejez. El primer día, haciendo como una recapitulación de estos días en los que hemos compartido digamos, espacio con especialistas, con jóvenes, con personas mayores. La idea del encuentro ha sido tener esta percepción de cada uno de los actores que intervienen en este proceso de envejecimiento y las relaciones que se establecen tanto en niños, jóvenes y adultos, jóvenes. El primer día vimos y tuvimos la posibilidad de compartir un espacio sobre la vejez en México, cómo están viendo los viejos y viejas de diferentes entidades federativas, cómo están viviendo la vejez, cómo lo perciben también los diferentes profesionistas, los diferentes especialistas desde su punto de vista. El día de ayer trabajamos juventudes y el acercamiento de las juventudes y las personas mayores a través de las TICs como una herramienta que en este momento de pandemia se ha convertido en una posibilidad de comunicación con las personas adultas mayores. Y cómo esta pandemia también nos ha permitido tener esos encuentros, reencontrarnos con las personas adultas mayores. El día de hoy le doy la bienvenida a nuestras conferencistas que van a trabajar el tema de infancias y vejez. Y con ello concluimos este encuentro intergeneracional en el cual pues agradecemos a todos los que nos siguen a través de la red la posibilidad de poder compartir con ustedes este espacio. Sean todos bienvenidos y bienvenidas. Iniciamos. Muchas gracias. Para comenzar, pues igual vamos a compartirles una cápsula de algunas niñas y niños que nos mandaron sus videos. Yo convivo muy bien con mis abuelos, más bien con mi abuela. Le ayudo a trapear, prepara platos deliciosos, juego con su perrita, duermo con ella y me platica cosas muy chistosas y siempre me protege del COVID. Y pues yo de vieja me gustaría ser como mi abuela porque ella es muy fuerte, cocina muy rico, cuida muy bien a las plantas, es muy cariñosa y yo quiero mucho a mi abuela. Así me relaciono en la cuarentena con mis abuelos. Bueno, con mi abuela yo juego rompecabezas. Jugué 2 veces con ella porque pues en la cuarentena pues no se hace nada, o sea, se tiene que estar encerrados. También le ayudo a barrer, trapear y hacer deberes de la casa para ayudarle a mantener limpia su casa. Ella me da de comer y cocina muy delicioso. A mí no me gustaría ser mucho abuela. Bueno, o sea, no es malo, pero no me gustaría ser mucho porque me imagino si te roban, como a los de la tercera edad ya les falla el cuerpo, no se pueden proteger muy bien. Así que pues no me gustaría mucho, pero pues es bueno. Y para comenzar, nos acompaña el día de hoy la doctora Eurídice Sosa. Ella es socióloga por parte de la UNAM, con maestría en educación por parte de La Salle y doctorante del programa en Ciencias y Humanidades para la Investigación Interdisciplinar de la UNAM. Es docente de la Universidad Pedagógica Nacional desde 1986 hasta la fecha y actualmente se encuentra adscrita en el área de tecnologías de la información y modelos virtuales. Ha tenido una participación en propuestas de alfabetización y educación popular en diversos contextos y propósitos, así como programas de formación de docentes de preescolar, primaria y media superior. Actualmente investiga sobre procesos de producción y consumos culturales de las adolescencias y jóvenes, en especial cómo piensan el envejecimiento y la vejez, que ha sido tema central en la investigación de la tesis doctoral. Entre otras publicaciones, cuenta con el Traspatio Escolar, una mirada al aula desde el sujeto, por Paidós, y cómo enseñar paso a paso de 1 a 6 grados, Santillana, Colección Horizontes, McGraw-Hill,
y entre otras publicaciones digitales como Jóvenes entre sus tramas, convocantes y sus potencias creadores por la UPN, y bueno, y también una colección de ensayos de comunicación, educación y tecnologías vertientes, entrelazadas a consultar en vertientes. Entonces, pues sin más, les doy el micrófono a la doctora Sosa. Muchísimas gracias, un gusto que la invitación, un gusto también el tema, y pues qué bueno que hubo esta iniciativa, esta posibilidad de diálogo. Entonces, pues estoy muy contenta con ella y doy inicio a la conversación, que yo quisiera hoy centrarme en torno a los diálogos, las competencias y convivencias intergeneracionales entre la infancia y sus mayores. Quizás nos puede ayudar esta imagen porque las relaciones intergeneracionales en el siglo XXI, digamos, estamos viendo algunas problemáticas como por encima de este iceberg y hay una gran profundidad de cosas que están cambiando en la convivencia intergeneracional que no necesariamente vemos. En menos de 100 años se ha prolongado la infancia y también la vejez. Gracias a, pues sobre todo a todos los elementos que tienen que ver con, fundamentalmente con la medicina, con la aplicación de la medicina, la generalización de las vacunas, que hasta hoy estamos viviendo confrontado este proceso, ha permitido por lo menos una expectativa mayor entre 20 y 30 años de vida. Por un lado, esto ocurre y al mismo tiempo esto implica más tiempo de cuidados. Los jóvenes urbanos, muchos de ellos se separan y logran la autonomía pasados los 30 años. Y la jubilación para las personas que trabajaron en un empleo regular, pues dura hasta los 60. Entonces abre un periodo de 20 a 30 años de nuevos cuidados. Entonces tenemos una prolongación de los cuidados al inicio de la vida y una prolongación de los cuidados al término de ella. Hay poco desarrollo de una cultura generativa, intergeneracional y convivencial. Por otro lado, ha habido una heterogeneidad en el uso de las tecnologías y cómo se están apropiando. Entonces tenemos niños hipertecnologizados y adultos con diferentes tipos de apropiación. Es un mito que los adultos no usen tecnología, ni los adultos mayores, pero es muy diferente. Prueba de ello es incluso esta videoconferencia. Entonces tenemos un cambio, sobre todo en la forma de vida urbana. La mayoría de los seres humanos ahora vivimos en ciudades y la vivienda, la comunicación, los servicios tienen otra disposición. Y finalmente el tema que más nos preocupa, que está en el fondo, se está reestructurando las instituciones encargadas de la transmisión de formas de reproducción de la vida en sociedad, como son la familia, el trabajo y la escuela. Entonces, todo esto hace un panorama en donde las formas de relación intergeneracional parecieran a veces estar un poco, digamos, en transformación, en mutación. No queda claro con esta prolongación de la vida, entonces, quién se hace cargo de todos los cuidados, cómo dialogar entre generaciones que están en el extremo del ciclo de la vida al inicio o al final. En fin, son nuevos dilemas que ahora tenemos. ¿Qué pautas podemos tener para seguir pensando este proceso? Bueno, una de ellas es la cultura generativa. La infancia y la vejez, y muy relacionada con el video que acabamos de ver, tiene posibilidades de dialogar a partir de la actividad, de que tengamos una interrelación generativa. Por ejemplo, podemos pensar que mayores y niños pueden tener actividades compartidas rutinarias. Actividades compartidas rutinarias que solamente son posibles por este diálogo intergeneracional. Desde una activación suave de la psicomotricidad, como es el tai chi intergeneracional, o suponer que podemos hacer todas las mañanas, si convivimos niños y muy mayores, pueden hacer un ejercicio muy lento de imitación de los animales, de una familia animal, o también caminar
juntos en el barrio, en la comunidad, si esto es posible. Una cosa que es indispensable y que solo el diálogo intergeneracional permite es que los niños conozcan el mundo que ya no está, el mundo que se fue, cómo se hacía la ropa, los juguetes, las comidas, los objetos, las prácticas. Esta transmisión es de un gran valor, tanto narrada como práctica, porque la parte práctica es cómo se hacían las cosas de antes. Antes no había celulares, pero teníamos álbumes para reunir nuestras imágenes. Se puede no solamente revisar los que ya se tienen las personas mayores, sino también hacer algún tipo de actividad para producirlo junto con los niños. Se pueden producir recetarios, remedios, se puede tener el álbum de la abuela para curar la gripa y otro tipo de padecimientos, el dolor de estómago, una jaqueca. Todo esto, como ustedes ven, la activación suave, conocer el mundo, hacer cosas entre generaciones, lo que nos da es la pauta de la generación, de la actividad. Y finalmente escribir el mundo y grabarlo. Hoy es posible hacer cuentos, hacer grabaciones, grabarnos en video, grabarnos de manera sucesiva, ¿no? Puede haber esta parte ya no solamente activa, sino creativa de la relación intergeneracional. Lo otro tiene que ver con la cultura convivencial entre las generaciones. Es muy importante los cuidados intergeneracionales sin el agobio. ¿Por qué sin el agobio? Porque si de repente nos encontramos que tenemos que una persona mayor con cierta limitación, aunque no la tenga, tiene que hacerse cargo una jornada muy prolongada de los niños, pues eso se vuelve una cosa compleja por las posibilidades a veces de movilidad, de dinamismo. Pero también por el otro lado, estar siempre disponible para en cualquier momento cuidar a los nietos, también eso complica la situación del propio proyecto. Entonces hay que hacer una negociación. Es muy interesante el cuidado intergeneracional porque no solamente el adulto mayor puede convivir con el niño y cuidarlo en determinada jornada acotada y acordada, sino también el adulto mayor recibe el dinamismo de la convivencia con el niño, de sus preguntas, de sus interrogantes, y tienen una oportunidad de transmisión e intercambio que es única en estos dos momentos de la vida. Entonces es importante pensar convivencialmente en rutinas con tiempo y espacio reconocible tanto para los niños como para los adultos. A veces cuando este espacio no es muy reconocible, entonces puede incluso generarse en algunos niños o en algunos adultos mayores la competencia por la atención. Pero si se pueden tener pautas y explícitas, pues es más bien este momento de encuentro intergeneracional puede ser eso, un momento de encuentro. Entonces ya tenemos posibilidades de desarrollar una cultura generativa en la relación entre niños y sus mayores, una cultura convivencial y propiamente una cultura intergeneracional. Para eso, pues hay algunos tips que nos da la literatura y el desarrollo de proyectos. ¿Cómo favorecer esta cultura intergeneracional? Pues a partir de qué intereses son compartidos entre ambas generaciones, y esto es de manera muy heterogénea. Aquí me llama la atención las dos niñas, bueno, tienen una relación con respecto a las actividades de cuidado de la casa, de limpieza, pero también algunas cuestiones recreativas. Eso es en cada familia, en cada relación. Hay que tomar en cuenta la diversidad y la heterogeneidad. Ni todos los abuelos cuentan cuentos, ni todos cocinan, ni todas las abuelas cocinan, ni todos hacen rompecabezas, pero cada quien tiene un momento de confluencia de intereses. Hay que planear en lo posible para que sea realmente un encuentro. No hay una sola ruta. Hay que explorar, hay que darnos tiempo.
lo que sería clave es no forzar, ¿no? Explorar rutas, hacer un tanteo, ir encontrando ese dinamismo para ir variando las actividades en conjunto. Y dos reglas, no forzar y que sea realizable. No que sea algo que solo el niño quiera o solo el adulto quiera o que ambos quieran, pero no haya contexto real de realización. Entonces, finalmente, si pudiéramos decir como algunas pautas que favorecen una relación convivencial desde la cultura generativa, convivencial e intergeneracional, pues es que hay que dar lugar a la inducción, un ambiente que pueda ser dialogado y regulado, que permitan la integración y acompañar y acompañar. Este acompañamiento, como es voluntario, nunca puede surgir de la cuestión forzosa, entonces pues tiene que ir pasando por diferentes procesos para que sea satisfactorio y enriquecedor, motivante para ambos, para niños y para adultos mayores. Disfrutemos los que ya tienen nietos, disfrútenlo con pauta y dialogando con sus padres. Y los niños, si los que están viendo tienen niños y quieren recuperar o dinamizar más la relación con sus mayores, sean adultos, tíos, abuelos, conocidos, vecinos, pues den la oportunidad de algo que nadie más les puede dar a los niños, que es el conocimiento de la sociedad y la herencia cultural que les antecede. Qué mejor que de una manera viva y poco a poco en la convivencia vaya emergiendo este conocimiento que además con afecto y cariño puede ser definitivo en la historia de cada sujeto. Pues eso sería todo de mi parte. Muchísimas gracias. Pues sí, como mencionaba de la importancia de esta convivencia cotidiana y pensaba yo, no solamente a lo mejor con los abuelos y abuelas, porque puede que haya niñas o infancias que ya no vivan sus abuelos o que no convivan, ¿no?, con sus abuelas, pero muy seguramente en su comunidad, en el vecindario, probablemente encuentren personas mayores o familia como extensa, no sé, las tías, los tíos, ¿no? Pensaba como dónde podemos encontrar más personas mayores cerca de las infancias. Y la importancia de lo que comentaba de este conocimiento que va dando guía y va dando como cierta forma de ver el mundo a las niñas y niños, ¿no? A partir de la convivencia y de lo que representan las personas mayores en su vida. Y entonces, para continuar, pues les vamos a compartir una segunda cápsula que nos hicieron llegar también. Hola, soy Mario Gael, tengo 6 años. Yo convivía con mis abuelitos y mi abuelita yo la ayudaba a sentarla y yo me sentaba con ella. Mi abuelito le ayudaba a traer los zapatos. Mi abuelito ya no existe, pero mi abuelita yo la cuido. Es mi parte de la familia. Cuando yo sea viejo, voy a estar fuerte. Voy a comer mucho cosas saludables y también voy a ser muy inteligente cuando me digan una suma bien difícil, pues la resuelvo. Gracias por ver mi video. Para continuar, nos acompaña también la maestra Marinia Herrera. Ella es psicóloga por la UNAM, cuenta con una maestría en gerontología por la Universidad de Salamanca. Es diplomada en psicogeriatría clínica, cuenta con estudios de doctorado en psicología clínica y de la salud y formación en salud mental perinatal. Ha desarrollado su vida profesional en la Secretaría de Salud del DF, como en la Subdirección de Educación y Cultura del Envejecimiento en el Instituto Nacional de Geriatría en Educación a Distancia, en los servicios de salud pública de la Ciudad de México como psicogerontóloga, en el Instituto Politécnico Nacional como profesora de la asignatura de Psicología de la Vejez en la especialidad de Enfermería Gerontogeriátrica, y en la Cooperativa de Salud Panamérica como psicóloga, clínica perinatal y psicogerontóloga. En Arenal, Arte y Crianza hace
como facilitadora del curso psicoprofiláctico, también en grupos de padres y círculos de mujeres en posparto, y en el colectivo para el desarrollo educativo Albanta en el desarrollo de proyectos educativos. Entonces, sin más, les doy el micrófono, maestra. Hola, Pati, buenos días, Eurídice. Pues muchísimas gracias por la invitación, qué evento tan bonito. Bueno, entonces vamos a hablar acerca de la abuelidad, de las abuelas y los abuelos, ¿no? Bueno, nos queda claro que no es la única relación que se da entre personas mayores, niñas y niños, pero me voy a concentrar en los significados de ser abuelo. Entonces, para empezar, un ejercicio chiquitito, a partir de unas preguntas, nada más para traer a la memoria, ¿no? Para anclarlo un poco a lo personal. Entonces, les pido, por favor, si pueden cerrar sus ojos, si no, pues, solamente escuchen y a ver qué se les viene a la mente, ¿no? ¿Qué imágenes hay en mi memoria sobre mis abuelos? ¿Qué palabras? ¿Qué aromas? ¿Qué sensaciones? Y este ejercicio, la idea es justo empezar a ponernos en la posición de lo personal, ¿no? Me parece que el tema de los abuelos es un tema que nos toca a todas y todos, de alguna manera, hayamos conocido o no a nuestros abuelos físicamente. Entonces quiero compartirles este fragmento de una carta de José Saramago sobre su abuela. Dice, tienes 90 años, me dices que fuiste la muchacha más hermosa de tu tiempo y yo lo creo. No sabes leer, tienes las manos gruesas y deformadas, los pies como acortezados. Viste nacer el sol todos los días, con el pan que has amasado podría hacerse un banquete universal. Criaste personas y ganado. Metiste a los lechones en tu cama cuando el frío amenazaba con helarlos. Me contaste historias de apariciones y hombres lobos, viejas cuestiones de familia, un crimen de muerte. Viga maestra de tu casa, fuego de tu hogar, 7 veces quedaste grávida, 7 veces pariste. Tienes ojos claros y eres alegre, tu risa es como un cohete de colores. Nunca he visto a reír a nadie como a ti. Te tengo delante y no entiendo. Soy de tu carne y de tu sangre, pero no entiendo. Aprieto tu mano callosa, paso mi mano por tu rostro arrugado y por tu cabello blanco que resistió el peso de las cargas y sigo sin entender. Fuiste hermosa, dices, y veo muy bien que eres inteligente. Pero ¿por qué, abuela? ¿Por qué te sientas al umbral de tu puerta, abierta hacia la noche estrellada e inmensa, hacia el cielo del que nada sabes y por el que nunca viajarás, hacia el silencio de los campos y de los árboles en sombra, y dices, con la tranquila serenidad de tus 90 años y el fuego de tu adolescencia nunca perdida? El mundo es tan bonito y me da tanta tristeza morir. Eso es lo que no entiendo, pero la culpa no es tuya. Bueno, me gusta mucho esta carta, este texto, porque justo nos habla acerca de este mundo interno, de estas figuras que llevamos dentro y con las que estamos conviviendo a través de nuestros recuerdos, de nuestras memorias, de nuestras fantasías. Y desde ahí quisiera abordar la abuelidad, ¿no? Que es un término de Paulina Redler, es una psicoanalista, una psiquiatra argentina, y que se refiere a la función de las abuelas y los abuelos en la crianza de los nietos y al vínculo que se forma entre ellos. Y claro, a los efectos que tiene este vínculo. Y por supuesto la forma de este vínculo va a depender de las características de la abuela o el abuelo y de su nieta, ¿no? De su nieta o de su nieto. Esta relación se va moviendo, ya lo vamos a ver ahorita. No es la misma relación siempre, incluso entre una misma abuela y un mismo nieto, y tiene que ver también con la etapa de la vida, ¿no? Con la edad, con las relaciones, con los hijos, con qué tanto se haya promovido esta relación. Entonces, ¿cuándo se empieza a ser abuelo, a ser abuela? Bueno, este vínculo puede empezar desde la noticia de la existencia del nieto, ¿no? Desde la fantasía, desde
desde los deseos, desde lo que el abuelo o la abuela se imagina o desea que sea esta relación. Entonces, a partir de esta idea, va habiendo fantasías acerca de cómo va a ser esta relación específica con ese bebé que va a llegar, ¿no? Y entonces, también aquí, pues es muy, muy común que haya temores, que haya angustias, que haya expectativas también grandes, ¿no? Y también hay una identificación, que esto es bien bonito porque es una posibilidad de reparación con la hija o con el hijo que van a traer, ¿no? Que van a nacer al nieto. Y también con este nieto que viene al mundo, ¿no? En las mujeres, en las madres, existe un fenómeno al que se le llama transparencia psíquica durante el embarazo, y este fenómeno es muy bonito, ¿no? Y es como una etapa muy privilegiada porque se trata de memorias muy, muy vividas, ¿no? Muy presentes, que permiten justo la reparación de vínculos, sobre todo con las figuras importantes, ¿no? Con la mamá, con el papá, con los abuelos también. Entonces, algo similar pasa también con abuelas y abuelos, ¿no? Empieza, digamos, la mente, las fantasías, los recuerdos, a dar vueltas, y pues se presentan recuerdos de la infancia, de los propios abuelos, de la infancia de sus hijos. Entonces es una oportunidad también de entender de otra manera, ¿no? Desde otro lado, la propia historia. Y bueno, ¿qué significados puede tener esta abuelidad para las personas que se convierten en abuelos, ¿no? Que no siempre son personas mayores? Bueno, hay una identificación con los abuelos de su propia historia y de su cultura, ¿no? ¿Quiénes fueron mis abuelos o qué escuché de mis abuelos o de los abuelos de donde yo vivía, ¿no? De mi cultura, de sus costumbres? Y hay una posibilidad, esto a mí me encanta, una posibilidad de reparación y de resignificación de la propia infancia a partir de la convivencia con los nietos, y de la sola idea también del vínculo con la hija que ahora se convierte en madre, o el hijo que ahora se convierte en padre. Hay una vuelta, ¿no? Como una identificación que cuesta mucho trabajo, ¿no? Y que causa toda una crisis. Pero al final, digamos que la ganancia sería esta identificación en el papel de madre o de padre, y también de su propia historia y de sus vivencias, ¿no? Entender ya como abuelo, desde otra perspectiva, qué fue lo que pasó con su propia infancia, por ejemplo, ¿no? O qué fue lo que pasó con su propia madre o su propio padre. Bueno, también otra cosa importante es el nieto como posibilidad de permanecer, el nieto como legado, ¿no? La inmortalidad. De alguna forma, este legado que se hace, esta transmisión hacia el nieto, permite la idea de que nos quedamos, ¿no? De que algo queda nuestro, de que toda la herencia de una familia se encarna en el nieto o en la nieta, ¿no? Y esto a veces pues no se piensa conscientemente, ¿no? Pero al final el nieto o la nieta se ve como esta posibilidad de seguir en el mundo. Y la reubicación de su lugar en la familia y en la sociedad, que también es toda una crisis, ¿no? El cambio de roles, el cambio de funciones, lo que significa para mí el ser abuela o el ser abuelo, ¿no? Si lo acepto o no, si me gusta, cuál fue mi relación con mis propios abuelos. Entonces, claro que es todo un trabajo. Y bueno, ¿cuáles serían estos roles y funciones en la abuelidad, que también pueden ir cambiando, ¿no? Con el tiempo y con la cultura? Una bien importante es la transmisión intergeneracional, transmitir esas memorias de la familia, el legado cultural e histórico, ¿no? En las costumbres, en la forma de cocinar,
en las historias, en cómo se habla. Todo esto es algo que se transmite, ¿no? Y que a veces no es necesario que sea algo muy evidente, ¿no? Esto se hace con el ser, con las conductas, con las costumbres, con cómo nos movemos, con las formas de ser de los abuelos y los niños observan, ¿no? Y bueno, la identificación de los niños con sus propios padres, también el poder hablar acerca, los abuelos suelen hacerlo, ¿no? Hablar de los papás, de la mamá y el papá del nieto cuando eran chiquitos, cómo lo hacían ellos, qué era lo que les gustaba. Entonces hay esta posibilidad de ver a sus papás desde otra perspectiva. Y otro rol, otra función bien importante es el de ser modelos, figuras de referencia, ¿no? Ser cómplices, contener a los nietos. Este punto es muy importante porque es un modelo, digamos, alternativo al de mamá o al de papá. Otro modelo que está en muchos casos exento de esta, digamos, responsabilidad o de esta obligación de educar, de poner límites. Es mucho más esta relación cercana, cálida, incondicional, ¿no? El cuidado de los nietos, que hay en muchos casos, aquí esta fotografía de una adulta mayor con una niñita, ¿no? Cuidando a su nieta probablemente, como muchas, sobre todo abuelas, pero también abuelos, hacen de madre o padre sustituto, o sustitutas, ¿no? Cuando falta mamá o falta papá. Y aquí es bien importante hablar, decía hace un ratito la doctora Eurídice, que este cuidado no debe ser, no me acuerdo qué término usó, pero agobiante, ¿no? Y está el síndrome de la abuela esclava, y es abuela porque la mayoría son mujeres, de abuelas que se dedican a cuidar a los nietos, pero no porque quieren hacerlo, no un ratito, ¿no? Sino que están al cuidado de ellos con toda esta responsabilidad, y hay todo un síndrome psicológico, incluso físico, ¿no? A partir de esta sobrecarga. Y bueno, la posibilidad de los nietos de reflexionar sobre el curso de vida, viendo a través de la vida del abuelo, pues cómo va evolucionando, ¿no? Cuáles son esos cambios, e incluso enfrentarse con la muerte de los abuelos en algún momento. Bueno, es importante también ver que hay diferencias en las relaciones, como hay diferencias entre personas. Tiene que ver con la edad y los procesos vitales de abuelos y nietos, también con la frecuencia y tipo de contactos, y esto va de la mano con la relación que se tiene con las hijas y los hijos, ¿no? Que tanto se promueve, que tanto se permite, y se permiten estos contactos y qué tan frecuentemente. Las historias y las personalidades de cada abuela, de cada abuelo, de cada nieto también, y el estado de salud y la distancia o cercanía física, ¿no? No es lo mismo tener un abuelo que vive en otro estado o en otro país que tener al abuelo que vive en la misma calle. Y bueno, vamos a ver aquí algunas situaciones que se han dado durante el confinamiento, durante la pandemia, y cómo se vive diferente, dependiendo de las condiciones de cada quien, ¿no? Hay abuelos y abuelas que cohabitan con sus nietos, los que están separados de sus nietos, los que no conocen a los nietos recién nacidos, que es como toda una tragedia, ¿no? Querer estar, querer ver, querer visitar, querer oler y no poder. Y los abuelos que cuidan a sus nietos, y aquí es bien importante pues este síndrome del que les hablaba, el síndrome de la abuela esclava, y por supuesto los efectos emocionales, los efectos psicológicos de estas diferentes situaciones, no solo tienen que ver con la pandemia, ¿no? Sino con el estado previo y las condiciones tanto de abuelos como de nietos y de la relación
de los hijos con los abuelos, ¿no? O de los hijos con los padres que son abuelos. Y bueno, les quiero compartir un testimonio de un adulto mayor sobre lo que ha significado para él ser abuelo, ¿no? Convertirse en abuelo. Dice, de los días más felices de mi vida fue cuando 2 de mis hijos nos dieron la noticia de que íbamos a ser abuelos. La primera noticia la recibimos de mi hijo mayor y su cónyuge, un 10 de mayo, y fue la sorpresa de que ya venía en camino mi nieta. Fue un día especial. En lo personal volví a sentir esa sensación inexplicable que sentí cuando iba a ser papá. No sé si fue más intensa, pero lo que sí sé es que me llenó de alegría. 15 días después, en mi cumpleaños, mi hija y su pareja me entregaron como regalo un sobre. Lo abrí con incertidumbre. No entendía de qué se trataba porque lo que encontré fue una hojita con una especie de radiografía, pero en chiquito. Lo leí con cuidado. ¡Qué sorpresa! Nos anunciaban que venía en camino mi nieto. He tenido la fortuna de convivir con 2 de mis nietos desde bebés. Los tuve entre mis brazos, les di la mamila, les cambié de pañales, los ayudé a dar los primeros pasos, escuché sus primeras palabras, después jugué con ellos, los he acompañado a su escuela, he pasado a recogerlos, he asistido a los diferentes eventos que se realizan en sus escuelas, hemos festejado su cumpleaños, hemos ido a comprar libros, a comer, de vacaciones, festejamos la llegada del año nuevo y con frecuencia nos vemos. Una de las grandes vivencias fue cuando mi nieto me invitó a tomarnos un café. Tendría 6 años. Tomamos el café, platicamos y jugamos con juegos de mesa. Esa experiencia permanecerá por siempre y la recuerdo con mucha emoción. Tenemos otro nieto de quien lamentablemente no hemos tenido la oportunidad de estar cerca. Lo conocimos ya de niño y cuando eso se dio, también nos sentimos emocionados y sorprendidos por su espontaneidad en vernos como sus abuelos. Eso significan los nietos, alegría, pero también una gran responsabilidad. Su salud es una de las grandes preocupaciones. Estoy seguro que todos los abuelos del mundo harán lo necesario para que sus nietos crezcan sanos. Otra gran responsabilidad que sentimos es su educación. Tener una buena educación es contar con las bases para hacer frente a cualquier circunstancia, por difícil que sea. El abuelo debe contribuir a que sus nietos logren sus metas y transmitirles el entusiasmo para que logren lo que se han fijado alcanzar. Otro de los aspectos importantes es demostrar a los nietos el afecto, cariño y amor que se le tiene para que ellos lo perciban y sepan transmitir ese sentimiento que es fundamental en la vida. Si sabemos amar, nos amarán y ello nos hará felices. Ante la circunstancia que vivimos hoy en día, la pandemia, tenemos la gran responsabilidad de contribuir para mantenernos a salvo del contagio del coronavirus, es decir, quedarse en casa y si es necesario salir, atender las indicaciones para evitar el contagio. Generalmente los abuelos se quedan solos en casa. Si así es muy recomendable mantenerse en comunicación con ellos. Los abuelos necesitamos de estar cerca de nuestros familiares y amigos. Requerimos del calor de la familia y más de los nietos que significan la esperanza y la alegría de vivir. Juan José, de 79 años. Muy bien, a mí me parece que este testimonio ejemplifica muy bien todo esto que les he platicado, ¿no? Desde qué significa el ser abuelo para ellos, en qué momento empiezan a fantasear con esta idea, ¿no? Si no es que fue antes, cómo pueden convivir con ellas y con ellos, el qué necesitan los abuelos como abuelos, cuáles son sus preocupaciones. Me parece que es un testimonio que nos da mucha claridad también. Y para terminar, algunas recomendaciones justo para promover esta relación entre abuelos y nietos, pues justo dar lugar y respetar esta relación entre abuelos y nietos, ¿no? Permitir estas interacciones y tratar de intervenir lo menos posible en esta relación que es tan peculiar, ¿no? Y tan importante. Dialogar y establecer acuerdos entre madres, padres y abuelos con respecto a límites y normas, ¿no? Que eso puede crear mucho conflicto entre lo que tienen acordado madres y padres y lo que acuerdan los abuelos con sus nietos, ¿no? Entonces sí es necesario que haya este diálogo justo para evitar estos conflictos. Promover la transmisión intergeneracional, preguntarle, por ejemplo, al abuelo qué es lo que hacía cuando era chiquito,
o que les enseñe cómo hacer un platillo, ¿no? O cómo se jugaba un juego que pues, no conocen los niños. Y esto como madres o como padres puede promover mucho esta transmisión y dialogar con los niños acerca del valor y la importancia de sus abuelas y abuelos. Dar un trato digno a abuelas y abuelos también como un ejemplo para los niños, ¿no? No solamente como un ejemplo, pero viene este ejemplo que se da por sí mismo, ¿no? Cuando hay este trato. Y en el contexto de la pandemia, algo bien importante es explicar a los niños que el distanciamiento es para proteger a los abuelos, ¿no? Y ahí viene también el aprendizaje del cuidado de los otros en la infancia. Y sí, tenemos que mantenernos distanciados si es que no están cerca, pero es para proteger al abuelo por esto, ¿no? Entonces eso cambia también la idea de las niñas y de los niños. Escuchar, comprender y apoyar las necesidades de abuelas y abuelos, ¿no? Darle espacio a estas necesidades, a su voz. De ser necesario el aislamiento, promover el vínculo estableciendo formas de comunicación alternativas, llamadas telefónicas, las videollamadas, ¿no? Aprovechar las tecnologías de la comunicación, que no siempre se puede, ¿no? Pero otra forma es la correspondencia, ¿no? Los intercambios, tal vez puede ser por la persona, que a lo mejor la hija o el hijo le lleva comida al abuelo o está pendiente del abuelo, pueden intercambiar dibujos, juegos, mensajes, ¿no? Entre nietos y abuelos, que es además muy emocionante. Y se ocurren contactos que sean breves, conservando la sana distancia y siguiendo las recomendaciones de prevención para minimizar los riesgos. Quiero compartirles un video que habla para mí justo de cómo podemos resignificarnos cuando convivimos, cuando nos convertimos en abuelos o cuando conocemos a nuestros abuelos, cuando convivimos con nuestros abuelos, ¿no? Como el ciclo de la vida, el transcurso de la vida puede verse de otra forma. Eso sería todo por mi parte. Les agradezco mucho por estar aquí escuchando y viéndonos. Gracias. Gracias, maestra. Para continuar, les vamos a compartir otro video que nos hicieron llegar también. Yo soy Santiago y tengo 7 años. Me relaciono con las personas adultas, ayudándoles a cargar sus cosas y también juego con ellos. Yo con mi abuelito juego dominó y con mi abuelita le ayudo a traer su mandado. Soy Sofía, tengo 9 años y yo me relaciono con las personas mayores de mi familia, ayudándolas y pues yo no tengo ya abuelitos, pero
Antes las ayudaba a cruzar la calle, a bajar las escaleras o a hacer su cama. Y siempre procuro hacer que sus derechos se respeten. Gracias. Gracias. Listo. Pues me gustaría como empezar con las preguntas para aprovechar que la doctora Sosa todavía nos acompaña. Y entre los comentarios que han escrito las personas pusieron varias cosas muy interesantes. Uno de ellos dice: este tipo de información se debería dar a los padres como capacitación. Les hace falta recuperar el sentido positivo de los abuelos y no solo usarlos como chantaje emocional cuando los abuelos ponen límites en sus tiempos y actividades. Y comento otro comentario para que ustedes me apoyen diciendo algo al respecto. Dice: soy un viejo de 70 años y soy abuelo porque mi hija y mi yerno decidieron que lo fuese, pero para mí ha sido desagradable. El cuidado de la niña es su responsabilidad y yo no me meto. ¿Cómo ven, maestra y doctora? Pues el segundo comentario pues es respetable, ¿no? Si es su decisión, por eso comentaba que para que fuera realmente convivencial e intergeneracional, tiene que ser voluntario, no forzoso. Lo que sí es que de todas maneras a la persona que escribe sería bueno que a lo mejor algún día explorar alguna cosa que sí le gustara hacer en conjunto, más allá de la situación con sus hijos, y a lo mejor explorar alguna actividad conjunta con los nietos, con el nieto. No hacerse cargo ni sustituir a los padres, pero sí alguna exploración. A lo mejor descubre que sí tienen alguna forma de intercambio o diálogo. Gracias. Sí. Bueno, como comentaba hace un ratito, pues cada situación es distinta y los significados para cada persona pueden ser muy, muy distintos, ¿no? Entonces, algo que me parece que podría servir de alguna forma es empezar a hablar tal vez con otras personas de esto que se siente, ¿no? De lo que está significando esta relación que comenta que fue, que no es algo que deseara, ¿no? Entonces, un poco empezar a expresar por qué se siente, no sé, si a lo mejor enojado, a lo mejor frustrado, empezar a ponerle palabras y compartir con otras personas puede ayudar también a entender qué es lo que está pasando y a lo mejor puede facilitar algún acercamiento si es que quiere hacerlo, ¿no? Y tampoco es algo forzoso. Uh-huh. Claro, como también la importancia de tener claridad de las cosas que pueden hacer las abuelas y los abuelos, las responsabilidades que tienen los padres, ¿no? Y madres, Uh-huh. y lo de las infancias, las niñas y los niños, ¿no? Para no de repente visualizar estas responsabilidades o estas reglas o estos límites que queden como difuminados. Creo que es importante todo tenerlo como muy bien claro dentro de casa y pues obviamente con la comunicación. Y mencionaban como, bueno, al ratito lo comento, pero como la importancia del manejo del discurso que se tiene con las infancias, frente a las infancias, ¿no? Refiriéndonos a las abuelas, a los abuelos o a las personas mayores en general. También preguntan, ¿y qué pasa con quienes no tienen nietas ni nietos? ¿Y cómo generar vínculos y relaciones intergeneracionales significativas? Uh-huh. Bueno, un poco ya lo habían ustedes mismos sugerido, o sea, en realidad tenemos un entorno, pertenecemos a diferentes tipos de comunidades y ahí seguramente hay niños en relación. Lo otro es que, bueno, no sé en todo el país, pero por lo menos en la Ciudad de México, ahora hay puntos de encuentro como son estos centros pilares, donde hay actividades para las diferentes generaciones, o también hay centros culturales y comunitarios. A lo mejor una buena exploración es a partir de actividades totalmente lúdicas como el cineclub, algo que sea una feria, una kermés, algo más abierto y a lo mejor ahí se puede ir trabajando. Pero normalmente en el edificio donde uno vive
hay de todas las generaciones y hay que tener, pues sí, ir pausadamente, pero ir explorando posibilidades. Gracias. Y de una vez me disculpo, tengo un examen profesional. Lo siento mucho, voy a tener que retirarme. Gracias. Muchas gracias, doctora, por acompañarnos el día de hoy. Que le vaya muy bien. Vari, no sé si quisieras comentar algo respecto a lo que decía la doctora Sosa. Bueno, me parece que ya lo comentó de una manera muy clara, ¿no? Siempre hay con quien convivir. Claro que también hay que ver, digamos, las condiciones en las que se encuentra la persona mayor, ¿no? Cuáles son sus posibilidades también de moverse. Entonces, pensaba también en otros niños de la familia, por ejemplo, ¿no? No solamente niños, la convivencia con otras personas ya casi siempre es una convivencia intergeneracional, ¿no? La convivencia cotidiana. Entonces, a partir de ahí, de las pláticas, de cómo nos comunicamos con nosotros, con el de la tiendita, ¿no? Si podemos hablar con él o con las vecinas, etcétera, ¿no? Como buscar estas posibilidades más cotidianas, más cercanas, para poder hacerlo. Claro. Mira, también comentan y preguntan. Buen día, saludos de INAPAM, Sayula, Jalisco. Creo que es muy importante el crecer en ese pensamiento de la transformación y el cambio del cuerpo, entendiendo como el proceso de envejecimiento como tal, ¿no? ¿Cómo podríamos hacerle para motivar a los niños, y yo agrego a las niñas también, para interactuar con las personas mayores? Bueno, a mí me parece que, como les decía hace un ratito, la cuestión de aprovechar lo cotidiano, lo práctico, lo que estamos haciendo todos los días, es, digamos, una forma mucho más efectiva y muy valiosa de lograr estas convivencias, ¿no? Y asimilar y hacer conciencia también del propio envejecimiento desde muy pequeños. Entonces, justo la convivencia con personas mayores, el trato que se tenga hacia las personas mayores como madre o como padre, ¿no? El explicar a lo mejor por qué el abuelo, la abuela o el vecino, quien sea que es mayor, puede hacer algunas cosas y otras no, y por qué hace unas mejor que nosotros o que el niño o la niña, y otras ya no le salen tan bien, ¿no? Como darle lugar a esta visión también de ciclo vital. Había una fábula bien bonita de Monterroso de dos niños que hablaban acerca de los abuelos, de los ancianos. Se llama El origen de los ancianos. Y ellos estaban hablando, dos niños entre ellos, y se decían algo como que dicen que los abuelos ya nacieron así, ¿no? Que los ancianos ya nacieron así. Ancianos y nacieron a partir de que una anciana y un anciano tuvieron un hijo anciano. Entonces, como poder explicar y justo que hay estos intercambios en los que se conozca la infancia, la historia de las personas mayores, pues da toda esta riqueza, ¿no? Y permite entender también el pasado, no solamente el pedacito de tiempo que les tocó vivir, ¿no? Ver fotografías, por ejemplo, imágenes, cartas, evidencias de ese pasado, el cómo se hacen las cosas ahora a partir de lo que se vivió entonces. Traer la historia a lo cotidiano. Pienso como esta recuperación de esta reserva ancestral, ¿no? Que las abuelas y los abuelos son quienes van como todavía brindando, ¿no? A través de tradición oral y de otras formas, como mencionabas, con las fotografías o con simplemente las historias que escuchamos, aunque no les hayamos conocido, ¿no? Y respecto a lo que mencionaban del cuerpo, pues creo que eso es justo cultura del envejecimiento, ¿no? Cómo hacemos una cultura más favorable de cómo las infancias ahorita pueden pensar y percibir, apreciar qué es ser viejo o vieja. Por ejemplo, las personas mayores que hoy encontramos hoy en día
que tienen un cuerpo como muy saludable y que van y se mueven y, o sea, pienso, no sé, el nieto de Maribel Guardia o a diferencia de una abuela o un abuelo que a lo mejor está postrada, está postrado o está en silla de ruedas o es completamente diferente, ¿no? Como estos personajes que nos ponen en caricaturas, en películas para niñas y niños, ¿no? Pienso como la importancia de cómo estas imágenes o cómo estas representaciones van a tener un impacto en las infancias de cómo se tiene que vivir o cómo es llegar a ser viejo o vieja. Ujú. Y que creo que hay que ahí hacer como uso de estas herramientas para poder generar una mayor cultura de la vejez pues favorable. Luego, Hablar de la vejez, sí. luego, Bari, también preguntan, ¿por qué hay más amor entre abuelas y nietos y nietas que entre padres e hijos? Sí. Bueno, no sé si hay más amor, es un amor distinto. Eh, como les platicaba hace un ratito, la relación entre nietas o nietos y abuelas o abuelos es muy distinta a la de un padre, una madre con sus hijos. Esta relación significa otras cosas. Se siente la responsabilidad porque los nietos estén bien, pero no es la responsabilidad que tienen las madres o los padres. Digamos, el saber que ya se pasó por eso y que ahora lo que toca es convivir de otra manera. Y sobre todo esta idea de resignificar la propia infancia es un regalo, digamos, para abuelas y abuelos. Tal vez puedan expresar ese amor de otras formas. No es que haya más o haya menos. Y también, bueno, tiene que ver cada historia, ¿no? Cómo es que esa madre se convirtió en madre. Si lo deseaba o no lo deseaba, o cómo es que esa abuela se convirtió en abuela, si lo deseaba o no lo deseaba, ¿no? Cómo son los contactos, qué tipo de relación hay entre la madre o el padre y sus propios padres, ¿no? Entonces, creo que tiene que ver con eso más bien. Y bueno, la cuestión es que no sé si haya más, pero es diferente ese amor. Ok. Mira, ahorita también preguntan que cómo se puede ayudar a las personas mayores a no caer en el síndrome de abuela esclava. Sí, híjole, es todo un trabajo, es toda una chamba, ¿no? Primero, algo muy importante de lo que hablabas, Patti, justo es esta cultura del envejecimiento, ¿no? Y esta cultura también nos hace saber cuáles son los derechos de las personas mayores, cuáles son sus necesidades, o visibilizarlos. Por otro lado, creo que se tienen que trabajar mucho las relaciones familiares, y hace un ratito también hablabas, Pati, acerca de estos límites, ¿no? De esta claridad en los límites, hasta dónde sí, hasta dónde no. También es una cuestión muy profunda que tiene que ver con roles de género, ¿no? Con educación de género. Entonces, en general hay esta idea y este hacer de cuidado de las mujeres, pero desde la infancia, ¿no? Entonces me parece que este es un trabajo de educación desde las infancias, ¿no? El entender que podemos cuidar tanto hombres como mujeres, ¿no? Que no toda la carga debe ser ni para unos ni para otros, pero cuando ya estamos ahí, pues hace mucha falta sobre todo información, sensibilización, el tener una escucha, el acudir también a las instituciones que pueden apoyarnos, y creo que algo bien importante es hacerlo consciente y que haya información sobre esto, ¿no? Oye, esto que te está pasando se llama así, y no tienes que hacerlo, no estás obligada a hacerlo, y además tiene efectos dañinos en tu salud. Yo creo que por ahí. Okay. Sí, con información, ¿no? Visibilizando eso. Y también pensaba respecto a lo que mencionas, como la importancia de los derechos de las personas mayores que sí presentan como este tipo de situaciones o de fenómenos que las violentan, y también en los derechos de las niñas y los niños que también pueden estar siendo vulnerados, y que entonces al final terminamos
viviendo violencia o ingiriendo violencia en ambas generaciones, ¿no? Y que pues eso es muchísimo más complicado. Ponen también por aquí. Mi opinión es que los viejos y niños interactúen, se aprende de ambas partes. De hecho, en esta contingencia, los niños, agrego yo, y las niñas se han acercado a los viejos y a las viejas y les han enseñado a la tecnología, manejar computadora, celular. También ponen excelentes temas para la cultura del envejecimiento y lo más importante, que son de manera intergeneracional. Hay que recordar todos los días que estamos envejeciendo y qué estamos haciendo para cuidarnos, para llegar sanos física y mentalmente a nuestra edad adulta mayor. Alguien más pone que dicha ser abuela, bueno, puso abuelita, oportunidad para reflexionar y seguir dando lo más bello a nuestros seres amados. Bueno, como otra forma, lo que tú mencionabas, ¿no? Como otra forma de vivir o de mirar cómo se es abuela o abuelo, ¿no? Pati, y también esta parte tan interesante, digamos, que plantea Bari y la doctora Sosa, sobre que el cuidado no sea agobiante, ¿no? Y tuve la oportunidad en algún momento de estar en educación básica y era increíble porque las escuelas eran de las abuelas, ¿no? Quienes llegaban a acompañar a los niños, se hacían cargo de los niños, eran las abuelas, y muchas abuelas no lo decidieron. Y que yo creo que esto nos lleva a reflexionar también sobre el contexto socioeconómico, histórico que vivimos, ¿no? Muchas veces esto está, digamos, mediado por una cuestión de una crisis económica, donde los que se quedan a cuidar a niños y a personas mayores, pues son las personas mayores también, ¿no? Y que muchas veces no se tiene como la posibilidad de decidir. Y bueno, en ese sentido, ¿cómo hacemos para que estas relaciones no sean esta parte como de agobio y haya un deterioro en esa relación entre la abuela y los mismos nietos por una carga económica muy importante que viven los mismos padres, ¿no? Yo creo que esta parte de cultura del envejecimiento y la vejez pues tiene que ver con todo este contexto, ¿no? Lo platicaba la doctora Vivaldo el primer día, cómo la educación tiene que ser un motor fundamental en el trabajo de estos temas de envejecimiento y vejez, ¿no? Cómo a partir también desde las primeras infancias modificamos esos estereotipos alrededor de los viejos y las viejas y también de los abuelos y de las abuelas, ¿no? Entonces, pues yo creo que los retos son muy amplios y tienen que ver no solo, digamos, con una parte de la sociedad, sino como con toda la estructura y dentro de esa estructura está lo económico, está lo educativo, ¿no? Cómo se han mediado estas relaciones intergeneracionales por esta situación, como ahorita con la pandemia hemos tenido la oportunidad de reencontrarnos, de replantearnos esas relaciones, ¿no? Conviviendo de manera cotidiana y permanente con las personas mayores. Y cómo a partir de esta pandemia, pues también nos tiene que dejar como muchos aprendizajes, no solo a nivel de la familia, sino también a nivel de la sociedad, ¿no? Muy interesante este tema de niños y personas mayores. Y niñas. Y aparte pensaba con eso que dices, Luzma, bueno, ahorita escribieron un comentario, ponen, muchos abuelos, añado, y abuelas, se sienten comprometidas a ayudar a sus hijas o hijos porque les ayudan económicamente, ¿no? Y que creo que tiene como toda la relación con lo que tú estabas mencionando. No sé si de eso quisieras comentar algo, Bari. Pues sí, a mí me parece como menciona Luzma, que es un problema mucho más complejo de lo que se ve. Y que muchas veces pues digamos, estas interacciones que no son voluntarias, tienen que ver también con cómo formamos redes para podernos apoyar. La idea es que si por ahora
es, digamos, lo que culturalmente hemos encontrado. Pienso que tendríamos que encontrar las maneras de hacerlo de la mejor forma posible. Es decir, hablabas hace un rato de la posibilidad de violencia, por ejemplo, de maltrato, ¿no? De una abuela al borde del colapso que está sufriendo ya violencia, pero también hay una violencia que se está sufriendo, una violencia estructural, ¿no? Ante esta imposibilidad, por ejemplo, de la madre o del padre de estar haciéndose cargo del cuidado de los hijos. Entonces, ¿cómo empezar a mover todo esto y qué hacer en este momento en el que ya estamos, mientras continuamos en esas situaciones? Entonces, creo que ahí es donde la cultura del envejecimiento, el visibilizar, el saber, el informar, puede ayudarnos a ir poquito a poquito tirando el hilo. Y pienso también como en este momento de pandemia, ¿no? De contingencia, de este momento un poco complicado a nivel socioeconómico y todos los cambios que estamos viviendo, también trayendo un poco lo que mencionaba la doctora Montes de Oca respecto a que esta contingencia nos va a impactar o nos está impactando a todas las personas en un momento bien diferente de nuestro curso de vida, y que tal vez una clave también para poder pues afrontar la situación tendría que ser esta mayor solidificación de redes intergeneracionales, de relaciones entre, no solamente entre pares, sino también con las personas de diferentes edades, ¿no? No solamente niñas y niños, sino también, por ejemplo, ayer tuvimos el día en el que estuvimos hablando como de juventudes, también tomando en cuenta las adolescencias y otros estratos de edades que a lo mejor aquí no estamos visibilizando tanto y que deberíamos, ¿no? En algún momento se hará seguramente. Y pues nada, también me gustaría como presentar a la licenciada Ana Gamble, que nos acompaña también el día de hoy, la directora de Atención Geriátrica del INAPAM, y pues cederle la palabra para dar como el cierre de este evento que se llevó a cabo este 25, 26 y 27, y agradecer a las personas que nos estuvieron siguiendo desde el primer día. También mandar saludos a las personas que nos ven hoy desde Hidalgo, Toluca, Querétaro, Guanajuato, Sonora, Sinaloa, Zacatecas, Baja California, Querétaro, Nuevo León, Lima, en Perú, Barcelona. Y entonces, pues agradecer que nos sigan, y sin más les doy la palabra a Ana Gamble. Tu micrófono está apagado, Anita. Ahí está. Ya, ¿sí? Sí. Bueno, pues está uno en 20 escenarios simultáneamente. Muchas gracias, Variña, querida, amiga de toda la vida, hermana. Gracias a todas las personas que nos han estado escuchando. Concluyen 3 días de conferencias, de vinculación en esta nueva forma de relacionarnos, que cada vez le vamos agarrando más el sabor y el provecho, por supuesto, y que nos da la oportunidad de llegar mucho más extenso el trabajo que hacemos, y sobre todo esta interacción circular, la llamaría yo, de las personas que nos están escuchando, lo que manifiestan, que nos retroalimenta mucho lo que estamos viendo. No escuché a la doctora Eunice Sosa, pero voy a intuir que pudo haber sucedido, ¿no? Que voy a empezar con el hacer, qué hacer para llegar bien en la vejez, ¿no? Y hemos discutido tantas veces, bueno, este tema de todos los condicionantes sociales que intervienen en este proceso de envejecimiento, y que va más allá de esto de los hábitos, ¿no? O de que si tuvimos malos hábitos o buenos hábitos, o sea, hay gente que tuvo malos hábitos, se la pasó a todo dar y vivió 90, y otro que se cuidó y le dio el patatús a los 61, como uno que yo conozco. Y tienen muchos factores que ver en este proceso de envejecimiento, pero yo les diría, para mí el más importante es
el aspirar a envejecer, ¿no? O sea, aspirar y desear envejecer, aspirar y decir voy a llegar a ser vieja o viejo, y con lo que esto lleva, ¿no? Y entonces ya si me propongo envejecer, puede ser que el camino sea más sencillo. Y lo hemos comprobado muchas colegas que trabajamos en el tema, que ha sido más fácil este proceso a partir de todo lo que conocemos y sobre todo del discurso que estamos tratando de transmitir. Yo me acuerdo Varinia, pues hace casi 20 años, que decía, ay, yo me muero de ganas de ser viejita, ¿no? Y yo decía, esta está loca. Pero sí, porque uno está invitando a que reconozcamos este proceso o esta parte de la vida, que es pues toda la vida, porque no es a partir de los 60, y que y sea una aspiración, y entonces todo lo que va llevando este proceso, todo lo que va apareciendo en nuestra vida, lo vamos tomando como natural y lo vamos recibiendo con satisfacción. Entonces, eso para mí es un primer paso, ya después vemos qué otras cosas vamos a hacer para, por lo menos, que de nosotros no quede, ¿no? Y yo estoy infiriendo, no me consta, pero en este tema de infancias y vejeces, o infancia, se trastocó el tema de los cuidados, por lo que veo, ¿no? Porque finalmente son dos grupos de la población que en algún momento requieren o requirieron de cuidado, y no se tocó en las juventudes, que fue el día de ayer, y en un libro de El cuidado de los cuidados, ¿no? Lucía Pérez Fragoso, en una investigación que hizo en la Ciudad de México, hablaba de ¿y quién cuida a los y las adolescentes? Como ya caminan y se mueven, pues ya, ¿no? Los dejamos de la mano todo el mundo. Pero aquí el tema de este tema de los cuidados, que ha agarrado muchísima fuerza en los últimos años de investigarlo, de conocerlo, aunque tiene muchos años en el interés de los profesionales, porque, ojo, los cuidados no solo están en las personas mayores, sino se atraviesan todos los grupos poblacionales. Hay en todo esto pues un abandono del Estado, ¿no? Porque le ha dejado a la familia resolver esto, y es algo que, como creo que Luis Miguel Gutiérrez dice que el 30% del Producto Interno Bruto es lo que significan los cuidados que no se pagan, ¿no? Entonces da mucho miedo de pensar, ¿y de dónde voy a sacar yo todo esto para pagar esos cuidados? Creo que no es tanto, sí es algo de recursos, pero hay que hacer otro tipo de estrategias para que no caiga sobre una persona en especial en la familia, y creo que el estudio que hicimos en 2005 decía que el 80% eran mujeres y el 20% eran mujeres adultas mayores que cuidan de sus parejas, de sus suegros o de sus padres, ¿no? Y aún así sobrevivimos más, que uno nunca entiende por qué. En este tema de este cuidado, que además se feminizó, se pensó gratuito, pues se le carga la mano a alguien o a alguienes que pagan muy caro. Y en este tema de que se pueden estar violando derechos, tanto en este tema de hoy, que es de infantes, de infancias o de personas mayores o vejeces, hasta los que estamos en este tema y conocemos disque del tema, hemos abusado de nuestras madres. Yo en mi caso, llegó un momento en que un día la vi, se jubiló y era mi vecina enfrente, y dije, hombre, esto está regalado. Y yo un día la vi realmente muy agobiada, y pensé, qué ciega, ¿no? Pero yo pensaba en este gran apoyo que significan, pero tendríamos que reconocerlo, reconocer este esfuerzo y esta aportación como familia, para empezar, porque eso ni eso, ¿no? Se reclama, y muchas veces nosotros llegábamos a visitas domiciliarias y nos íbamos sobre la persona que cuidaba, maltrataba a la persona mayor y esto y lo otro, y de repente uno pensaba, pues sí, es igual de víctima que los demás, ¿no? Y creo que ese es un primer paso, reconocer esta gran labor y cómo la fortalecemos a partir de apoyos, de consolidar redes, de vincular a estas redes sociales a las instituciones, o sea, pero vincularlas de te toca, es tu responsabilidad, y no que sean como que haya un lazo
institucional que esté resolviendo lo que todavía como Estado no podemos, pero que las personas no se sientan o se sepan que todo está bajo o sobre sus hombros, ¿no? Y eso es algo que tenemos que trabajar mucho y que creo que en años anteriores en ese respecto hicimos un trabajo importante, ¿no? Sí, que quien está en esta vinculación, que estaríamos pensando como un poco como sujetos pasivos o pasivas las niñas y los niños, que también tienen mucho que aportar de 4, 5, 6, 8 años, ¿no? Dentro de esta red familiar, como también hacerles partícipes de mucho, digamos, de esta colaboración interna, pues como hace Montessori o el mismo Antón Macarenco, es cómo dignifica el trabajo también a las infancias sin explotarlas, ¿no? Cómo hacerlas parte de todas estas actividades. Y nosotros en muchas visitas domiciliarias que hacíamos, pues echábamos mano hasta de los chiquitos, de decir, bueno, entre toda la familia distribuya el cuidado de una persona mayor y hasta el más pequeño podría aportar algo a ese cuidado en lo que el Estado va haciéndose cargo, pero tampoco, digamos, sin abusar, porque eso es importantísimo, ni de unos ni de otros. Y la otra es también que hay algo riquísimo y cómo eso riquísimo de ese cuidado. Yo en 2003 que estuve en España, pues ve uno muchísima gente grande en la calle, en los parques, haciendo cosas, pero a las 5 de la tarde, que era la salida de la escuela, estaba lleno de personas mayores recogiendo a los nietos, o supongo, ¿no? Nietos y nietas. Y era muy interesante porque te manifestaban, porque pues es el tema de uno se va y se acerca y platica, y era en un tema solidario, ¿no? Con las hijas y los hijos, porque vienen de una era en el que las mujeres, no sé si para bien o más bien para mal, pero se quedaban en la casa, y entonces esa cuestión se tenía resuelta. En el momento que las mujeres salimos al ámbito público, se nos dificulta muchísimo las tareas que llevamos asignadas culturalmente, ¿no? Entonces, yo diría que encontrémosle como su lado bueno a todo, pero siempre reconociendo los derechos de ambos y sobre todo lo que puedan estas dos generaciones, ahora sí extremas, porque ayer hablaba de jóvenes y pues no, cómo las acercamos de una manera mucho más rica de aprendizaje, de entendimiento y de solidaridad, ¿no? Dejarlas un poco a ver qué piensan y qué reflexionan ambas generaciones, ¿no? Esto. Muchísimas gracias a todos y que tengan, a todas y todos, y que tengan un excelente día. Hasta luego.